te pueda llevar a una dimensión de que cambie la estructura molecular de la ADN de su cuerpo en esta hora. Amén. Aleluya, aleluya, mi Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí en esta casa? Comienza a glorificar, diga: Señor, yo sé que tú estás aquí. Yo lo puedo sentir, yo lo puedo sentir. Yo sé que tú estás aquí, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Adora. Si es motivo de recibir un milagro en esta tarde, glorifica el nombre de Él. Aleluya. Muy bien, hermanos, buenas noches. ¿Cuántos están felices más una vez? Amén. ¿Todos están felices en esta noche? Cuando llegamos a ciertos ambientes, necesitamos saber qué quiero encontrar en estos ambientes. A veces venimos de un ambiente donde estamos hablando de milagros. ¿A cuántos ya escucharon hablar de milagros acá? ¿A cuántos escuchó o conoció a alguien que recibió un milagro? ¿Usted ya conoció a alguien? ¿Ya ha visto a alguien que participó de una experiencia en la cual recibió un milagro que cambió la estructura de esta persona? El miércoles pasado hablábamos sobre el síntoma del ADN. La ADN es el proceso en nuestro cuerpo que produce una molécula, y esta molécula habla sobre el cambio que va trayendo cada participación de nuestro cuerpo, que son algunas células, y de las células comienzan a producir, dependiendo de la célula que se produce, ela se produce para bien o para mal, y por eso se da el dicho de células cancerígenas. Hoy venimos acá y me gustaría muchísimo de hablar sobre milagros. Me gustaría de entender Génesis capítulo 1, versículo número 1. Si usted tiene su Biblia, ¿qué dice ahí? Y creó Yod Hei Vai Hei los cielos y la tierra. Después de haber creado todas estas cosas, siempre viene una palabra al final declarando cómo se formó todas las cosas. Génesis 1. En el principio creó Yod Hei Vai Hei los cielos y la tierra. Después comienza a definir cómo estaba la tierra después de la caída del gran lucero de la mañana. Porque cuando Él crea algunas cosas, Él crea perfecto. Y todo lo que Él creó fue a través de una... ¿De qué? Una... Eso quiere decir que la palabra es creación. La palabra es formación. La palabra es lo que engendra el espacio vacío. Cuando el Todopoderoso Yod Hei Vai Hei sale allá del espacio vacío donde se encuentra, y Él trabajando juntamente con la esencia, Él se encuentra en un determinado momento en que la palabra hace fecundación. Cuando la palabra fecunda, porque lo que hay en las estrellas, tú ya miró para el cielo a la noche, cuando está bien oscuro, tú miras como un montón de moléculas, ¿verdad? Como un montón de estrellitas y cositas bien chiquitas que están en el cielo, que comienza a alumbrar a la medida que tú avanzas tus ojos, vas mirando más y más, tú vas consiguiendo mirar hasta que es casi invisibles. Y cuando un cientista hace un microscopio, ese microscopio va a analizar en una mujer cuando ella está en el momento fértil de la circunstancia de ella, son como aquellos montones de puntitos que están allí, todos queriendo fecundarse, todos están queriendo crear vidas. A todos aquellos pequeños óvulos que cuando un cientista comienza a analizar todo la parte hormonal de la mujer, él comienza a ver puntitos.
Y esto, lo que quiero llevar a ustedes en este día es que para tú recibir un milagro en tu vida, tú vas a tener que entender cuáles son los procesos de la palabra. Porque si tú no entiendes cuál es el proceso de la palabra, usted jamás podrá recibir un milagro. Entrará en lugares y salirá de la misma forma que has entrado. Cuando nosotros encontramos en Génesis capítulo 1, yo me imagino todas las moléculas, toda la creación, toda la participación, esperando por una palabra. Que la palabra ahora puede ser, ella va a ser mostrada como el esperma. O sea, la palabra encontrando ahora un montón de puntitos diciendo, dígame lo que tengo que hacer. Sobre una palabra de Dios, él dice, y creó, hágase la tierra. Y en aquel exacto momento, la palabra comienza a fecundar las moléculas pequeñas que hay y comienza a se juntar todos astros, comienza a se juntar todas las cosas y dice, sobre una palabra hemos empezado a ser creados. Quizás la palabra que hoy tengo a te hablar será un cuanto difícil de algunos aceptar como una palabra de que Dios está haciendo. Y para vos será simplemente una fecundación. Algo que va a ser fecundo en su interior. Y va a decir, a partir de hoy no me doy oído a gente que no me sirves. No me voy a escuchar basura. Me voy a alejar de aquellos que hablan tonterías. No me quiero más oír y prestar mi oído a personas que no debo escuchar. Yo escuchaba al apóstol Barisei y él decía una de las palabras muy interesantes sobre el óvulo y una de las cosas de la formación de las moléculas a donde se da la creación. La creación se da desde el momento que se junta aquí un óvulo con un esperma, ¿verdad? Así que se crea alguna cosa. Y muchas de las veces, normalmente solo tienen en el mes poquitas horas o pocos minutos, mejor dicho, que una mujer tiene chance de quedar embarazada. Pocos minutos durante todo un mes. Y en el día que la mujer está ovulando, es un peligro completo. No puede se aproximar de ninguna persona, ningún hombre, o si no ningún esperma que esté vigente o que esté caminando por cerca, posiblemente tenga la posibilidad de ser ahora tomar el proceso del embarazo. Pero cuando tenemos que entender esta palabra, es que muchas de las veces llegamos en ciertos lugares, el oído suyo es la parte que recibe el embarazo. El oído nuestro es donde está ovulando. Cuando llegamos en ciertos lugares, de cuando en cuando Él está ovulando. Y a la vez que el Espíritu nuestro está ovulando, está listo para recibir una palabra. Y esta palabra puede engendrar vida o muerte en determinadas personas. A la mayoría de nosotros, mira, una mujer puede hasta quizás embarazarse por acá. Pero yo y usted, varón, no embarazamos por acá, pero embarazamos por acá. Y una vez que recibimos el embarazo por nuestros oídos, una vez que recibamos el embarazo, o sea, cuando estamos llegando a esta casa, estamos ovulando. Cuando llegamos a este lugar, estamos ovulando. Y una palabra que se suelta en este altar puede determinar una creación existencial de un milagro sobre ti. Y en esta noche me gustaría que usted empezara a decir, Señor, déjame ovular. Pero que la palabra, porque la palabra ahora es el esperma que va a hacer la producción de vida interior dentro de nosotros. Lo más interesante que analizo con todo esto es que Dios escogió la mujer. La mujer, según el estudio científico, la mujer no va por lo que ves, sino por lo que. ¿Y quién es que embaraza? ¿Quién es que da la luz a un niño? Es el hombre. ¿Por qué la mujer es por lo que oye? Porque sobre ella está en el embarazo de la palabra.
la dimensión de la revelación que Dios está trayendo hoy es que nosotros, cuando llegamos a determinados lugares y Dios usa la representación de la mujer para decir, mira, cuando una mujer se encuentra con un varón que puede producir una fecundación, ella es la única que puede embarazar. Cuando Dios usa ese símbolo, yo quiero traer a tu mente en esta hora, que cuando Dios usa todo ese escenario para decir que las mujeres, por lo que hoy estudios científicos dicen esto, es porque está diciendo que si tú hoy escuchas lo que voy a te decir, y si tú permites que el Espíritu fecunde en tu oído una palabra de sanidad, una palabra de liberación, estoy seguro que esta noche usted no va a salir de aquí. No va a salir de aquí de ninguna forma. Porque cuando Jesús peleaba con Satanás, eso decía, escrito estás. Escrito está. Sobre la palabra está. Jesús no andaba peleando, golpeando. Eso simplemente decía sobre la palabra. Sobre una palabra. Porque lo que es capaz de fecundar, amados, no es lo que yo y usted estamos luchando. Lo que fecunda es la palabra. Y la palabra es el esperma que produce creación. Cuando él encuentra un hombre y una mujer que está dispuesto a entrar en la galería de Hebreos capítulo 11, que dice así, sobre la palabra voy a caminar, porque yo me dio la palabra, y sobre esta palabra yo activo un milagro en mi vida. Esta semana estaba mirando la sonda que llegó allá en Marte. Ella tardó 6 meses para aterrizar en Marte. El hombre ya está programando posiblemente 2030 llegar hasta Marte. Esta es la intención del hombre. Hay sus peligros en el camino. Para una comunicación de Marte acá, de una comunicación de allá, se pierde 20 minutos a tiempo luz, a tiempo real. Lo que se habla acá llega 20 minutos más tarde allá, o de allá para acá llega 20 minutos más tarde, siendo que es un trayecto que se camina aproximadamente 6 meses y una velocidad de más de 1000 kilómetros por hora. Estamos viendo que la distancia es muy lejana. Pero cuando se lanza una palabra de hacia allá hasta llegar acá, ella toma una velocidad tan increíble que apenas 20 minutos es capaz de llegar al destino en lo cual estamos acá en la tierra. Lo que quiero te decir con esto, que la palabra que está lanzando ahora, depender de la comunicación y de la cuenta en que tú andas pagando el radar que tú estés pagando, está llegando de un punto a otro, y el Señor está mandando la señal y diciendo, respondo, sí, el milagro en la vida de este hombre, de esta mujer. Dios quiere hacer cosas grandes en esta casa. El Señor quiere hacer cosas poderosas en este lugar. Por esto no quiero hablarte a ti de los problemas muy simplistas de las Escrituras. A esto te cabe a ti estudiar las Escrituras. A esto te cabe a ti leer los libros. A esto te cabe a ti escuchar y simplemente decir, yo tengo que leer una parte de las Escrituras y conocer las historitas. No estoy muy preocupado con las historitas acá. Estoy preocupado que tú te embaraces de una palabra. Porque si tú embarazas de una palabra en esta noche, estoy seguro que vamos a cambiar una generación. Porque lo que Dios necesita es que tú y yo caminemos bajo la palabra de Dios. Porque todos los grandes hombres recibieron una sola palabra, no recibieron una señal de Dios, recibieron una palabra. Y no dijeron, Señor, tú estás conmigo, ¿verdad que tú estás conmigo? Entonces me camina conmigo. Y el Señor empezaba a mostrar los señales y prodigios que iba a pasar. En esta noche tú has llegado a un lugar donde queremos germinar en tu espíritu. Queremos germinar en tu espíritu. Los cientistas han estudiado y han buscado informaciones moleculares. Y las informaciones dicen que todas las veces, y esto expliqué un poco quizás en miércoles pasado,
pero muy por arriba de toda la información. No estoy dando una información completa, sino deberíamos tener más tiempo acá. Pero como estamos hablando de milagros, necesitamos entender esto. Para tú recepcionar un milagro, es necesario que las células que están dentro de ti, elas que sigan la voz de comando. Y la voz de comando no es la voz que usted anda pronunciando. La voz de comando es aquella que el Señor está te diciendo en este día. Si el Señor te lanza una voz de comando en esta noche y te dice que tú vas a ser sana, que tú vas a ser sanado, que tú vas a ser liberado, que tú ahora vas a recibir un milagro, estoy seguro que esto va a comenzar a producir moléculas en tu cuerpo que van a empezar a invadir todas las células muertas, todas las células que están ahora queriendo no obedecer más tu cuerpo, y el Espíritu de Dios va a tomar posesión de todas estas células, y una vez que toma posesión de estas células, tu cuerpo va a empezar a generar ahora una cierta sustancia de protección contra todos los elementos de enfermedades, contra todos los elementos de miedo, contra todos los elementos de temor, contra todos los elementos ahora que produce el enemigo, tratando de quitarte del poder que ha ejercido el Señor sobre ti. Porque cuando el enemigo termina, él no termina muy bien, porque él sabe que en Génesis 1:27 dice así: y creó Dios al hombre por su palabra. Wow. Y él sabe que el hombre fue creado sobre una palabra. Y lo más interesante es que el hombre fue creado sobre una palabra. Y después Dios dice así, desde un bajo muy simplista, muy común, muy básico, yo voy a engendrar toda la misma palabra sobre él. Y todo lo que tú crees en esta noche será realizado en tu vida. Porque tú eres la propia palabra del Todopoderoso. Tú eres la palabra. Lo más lindo que el Señor ha hecho, que Él me ha dado el don de hablar. Él me ha dado el don de hablar. Y aquí no hay ningún surdo, ¿verdad? Aquí no hay ningún surdo que no pueda escuchar, ¿no? Porque si usted no está surdo para escuchar, quiero decir que en esta hora comienza a abrir tu oído bien aquel instante donde recibe la palabra y donde comienza a orar, porque una vez que crea en ti la intención de crear nuevas vidas, comienza el Señor a trabajar desde una dimensión del excelente, del sobrenatural. Yo quisiera que en esta noche muchos de ustedes entender esta palabra. Quizás algunos simplemente dicen: pastor, de lo que quieres hablar, yo quiero hablar de lo que Dios va a hacer contigo. Yo estoy hablando de lo que Dios ha empezado a hacer en tu vida. Yo estoy hablando de lo que el Señor ha escogido en esa ciudad y ha entrado en esta casa simplemente por embarazar tu oído en esta noche y saber que tú serás el hombre, que tú serás la mujer que va a impactar personas a su alrededor. Esta semana tuve una plática con uno de mis hermanos, el primogénito de mi casa. En una de las pláticas él nunca quiso me escuchar, pero esta semana yo digo: mira, Señor, si tú me preparaste, no llamo a él por mucho, porque simplemente no habla casi nada con uno. Simplemente hoy, bye, chao, va, te hablaste mucho. Así dice él. Pero en esta semana yo no sé por qué llamé a mi mamá no le contestó. Yo digo: déjame llamar a mi hermano para ver cómo está. Y por un milagro, no sé, por una providencia del Señor, él estaba en la casa. Y normalmente quien hablo con los hijos, hablo con la mujer de él, pero nunca con él. Que él solo dice 5 minutos y ya. Pero él empezó a hablar chistes y a hablar cosas, decir: mira, hace juguitos con uno. Y de repente él abrió la puerta para que la palabra penetrara. Y yo pude hablar con él 1 hora y media. Y en esta 1 hora y media él dijo: yo necesito que tú me llames más veces, porque la palabra entró en el corazón. Y yo quiero te decir: si la palabra entrará en esta noche, todo será cambiado. Todo será cambiado. ¿Sabes lo que Dios me mostraba? Que yo encontré el oído de él fecundo. Yo encontré el oído de él fecundo. Y si el oído está fecundo, amado,
puede venir lo que sea, puede ser el hombre más duro, la mujer más dura, lo más ignorante, lo más resistente. Si usted encontró el punto cierto, simplemente la palabra, los esperma del Espíritu, comienza a caminar en la dirección, una carrera produciendo vidas. Y yo estoy seguro que dentro de pocos días yo estaré aquí diciendo a ustedes: Dios ha hecho el milagro en mi casa, Dios ha hecho el milagro en mi familia, porque he encontrado el momento cierto. Lo que estoy orando al Señor es que a cada uno de ustedes esté con el momento cierto para recibir una palabra. Porque a muchos escuchan pero no oyen. A muchos aquí saben, escuchan quizás el sonido de mi boca, que sale así: bla, 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 bla. Ayer yo y mi esposa miramos una película. La película decía sobre la visión ilusionaria. Todos comían basura, comían todas las cosas, pero el microchip que estaba implantado en la mente de la persona, la película allá del siglo 2030, tenía un chip que creaba una ilusión. Todo estaba viejo, todo estaba cayendo, todo estaba mal, pero las personas, por causa del microchip, miraban una super ciudad, una ciudad ilusionaria, muy bonita, muy bella. ¿Sabe que el pecado está haciendo con muchas personas? Dios me mostraba esto, que el pecado está haciendo lo mismo con muchas personas, que hay una circunstancia de todo muy bonito, todo muy precioso, pero cuando tú vienes a Cristo, tú comienzas a sentir asco de ti mismo. Tú comienzas a ver cuán sucio tú comías, cuán sucio tú hablabas, cuán sucio tú eras, porque simplemente el velo del pecado se ha empezado a caer de ti y ahora comenzó a brillar la luz que verdaderamente tiene que brillar. Si todavía tú eres amante del pecado, te lamento informar, I'm so sorry, todavía no has decaído el velo. Porque el pecado te aparta de Dios, el pecado te aleja del Creador, el pecado te rompe comunión con el Creador. En esta noche yo quiero te invitar a abrir tus oídos y decir: Señor, yo no quiero simplemente oír, yo quiero escuchar lo que me dicen esta noche. Yo no quiero estar en esta casa simplemente sentado en una silla preocupado con un par de palabras religiosas. Yo quiero saber lo que verdaderamente tu espíritu tiene para mí, porque una vez que tu espíritu encuentra con mi espíritu, estoy dispuesto a ser un nuevo hombre, una nueva mujer, regenerada, transformada. Hasta la enfermedad en esta noche va a empezar a tomar existencia ahora y va a empezar a producir células que en este momento va a crear vida, porque estaba muerto en tu cuerpo. En el nombre de Jesús yo declaro en esta hora creando vidas. Miércoles hablamos sobre esto. Lo que tú tienes de enfermedad no es una enfermedad, es una célula que murió, es una célula que dejó de obedecer, es una célula rebelde. Es una célula que empezó a rebelar contra todo el cuerpo y comenzó a crear sus propias funciones. Pero en esta noche yo declaro sobre tu vida que la palabra ha entrado dentro de tu ser y en este momento está lanzando sobre su cerebro toda la información de sanidad, toda la información de liberación. Jesús tenía una cosa con él, Jesús tenía un problema con él y quizás este problema debería tener yo y usted. Era que Jesús, en el momento que fue bautizado, en el momento que salió del bautismo, la primera actitud de Jesús no fue sanar a nadie. La primera actitud de Jesús fue decir así: déjame ir al desierto, déjame hablar con mi Padre, déjame comunicarme con Él, porque ahora cuando la palabra de Él entra en mí, me produce sanidad de mi cuerpo, produce sanidad sobre todo mi interior, y ahora yo puedo, la palabra de Dios sale sobre mí. Lo que yo y usted necesitamos entender es que la palabra necesita penetrar en nuestros oídos. Los problemas es que andas te acostando con personas que no deberían acostarte. Anda acostándose con personas que te van a embarazar de aquello que tú no quieres estar embarazado. Cuando tú vas a un lugar y escuchas palabras que no deberías escuchar, esto está entrando dentro de tu interior.
esto está produciendo dentro de tu interior. Cuando tú estás mirando, cuando tú estás viendo algo que no produce vida dentro de ti, lo que estás haciendo es lanzando células cancerígenas, células muertas, que van a empezar a producir enfermedades dentro de tu mente, van a empezar a producir una nube de ceguera espiritual. Usted empezará a ver el pecado como si fuera bueno y empezará a ver las cosas espirituales como si fueran malas. Es porque tú has prostituido con la palabra. O tú eres del tipo que dice así: yo quedo en la casa y voy a escuchar la palabra por internet, o voy a escuchar la palabra por radio, voy a escuchar la palabra. Más es prostitución, dice Weinstein. Es prostitución. Porque si yo soy parte del cuerpo, la palabra tiene que venir. Yo tengo que estar en el cuerpo, porque yo soy una célula de esta casa, yo soy una célula de esta iglesia. Y si yo soy una célula, yo sigo por algo en esta casa. Y si yo sigo por algo en esta casa, voy a caminar por el algo en lo cual yo tengo que existir. Tú no has llegado aquí como una simple persona, tú eres útil en este lugar. Todos los comportamientos de mi cuerpo, todas las partes de mi cuerpo, cualquier una que deje de funcionar, ella está me haciendo caminar con deficiencias y no solamente deficiencias, me hace tener reacciones anormales. Si mi pierna hoy decir: yo no quiero caminar más contigo, yo tendré que arrastrarla, y aunque ella no quiera, yo tengo que jalarla, y ella dice: tú tienes que me obedecer. Pero como ella se rebeló contra mí, no puedo hacer nada. De la misma forma somos nosotros en el cuerpo. Pablo llega a decir que aquí hay brazos, que aquí hay piernas, que aquí hay ojo, que aquí hay boca. En esa iglesia hay boca, hay ojo. Yo no sé lo que tú eres, pero yo sé de una cosa: eres una célula de este cuerpo. Y si tú eres una célula de este cuerpo, eres importante en esta casa. Ay, pastor, yo no hago nada. No es la cuestión de hacer, es la cuestión de lo que el Señor te va a hacer. Lo que necesitas es embarazar tu espíritu, porque cuando embaraza tu espíritu, empieza a hacer cosas que nunca antes pudo hacer. Tú vas a empezar a hablar palabras que nunca hablaste, porque fue embarazada del espíritu. Yo creo que estoy hablando con una iglesia viva aquí, ¿verdad? A nuestros jóvenes, a nuestros niños, yo me gustaría sentar con ustedes, y en la hora que sentamos, discutir unos asuntos que simplemente dejar de ser aquellos asuntos de niñez, asuntos de donde hablamos de cosas muy pequeñas, los asuntos que tenemos que hablar en una plática seria. Hay un gobierno esperando por nosotros, hay un planeta esperando por nosotros, para que nosotros entramos en los niveles altos y que todo el mundo escuche nuestra palabra, porque tenemos la palabra de vida, porque el mundo la buscando, porque el espíritu la buscando, porque todo está buscando, tú y yo tenemos y podemos darle gracias, porque nosotros podemos traer todo esto. Pero tenemos que usar esta palabra. Y yo te invito a no prostituir tu oído. No es todo el mundo que tú tienes que escuchar. No es todo el mundo que tiene que sentar cerca de ti. Tú no puedes estar embarazándote de cualquiera. Tú no puedes estar prostituyendo tu espíritu. Tú no puedes estar prostituyendo lo que el Señor quiere hacer en ti. Los problemas de mucha gente, de muchos de nosotros, es que queremos escuchar a todo el mundo, prestar atención en todo el mundo, pero hay personas que no sirven para hablar contigo, porque tú has llegado a un nivel de que hay vida dentro de usted y nada puede detener la vida que hay sobre ti. Lo que tienes que hacer es decir: sáquense, sal de mi vida, porque yo tengo vida para ti. Si tú no puedes implementar vida en la vida de nadie, sal de donde estás. No escuches, no prestes atención en gente que no produce ningún crecimiento sobre tu vida espiritual. Jesús nunca paró, nunca perdió tiempo con los religiosos, porque los asuntos de ellos eran muy fijados en la materia humana.
lo que el hombre tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Jesús prestaba atención a él. Decía así: mira, yo tengo del Padre lo que usted necesita. Si yo embarazo en María Elena en el espíritu, en su vida espiritual, mañana será productiva en el reino de la gloria. Si yo ven embarazo ahora en la vida de Adilson, si yo ven el hombre embarazado de la vida de Adilson, el día de mañana no será un simple hombre, será un hombre con carrera, será un hombre que eleva un ministerio evangélico, será un hombre que lleva la palabra y comienza a impactar todas las naciones, porque un día fue embarazado. Un día que se dio el embarazo. ¿Sabe por qué a veces con algunos el Señor trabaja distinto? Con algunos el Señor dice así: mira, vaya a célula, muere ahora. Y comenzamos a sentir algunas dores en cierta parte del cuerpo, comenzamos a sentir algunos síntomas en nuestro cuerpo. Es porque si estos dolores no vengan, si estas moléculas no mueren, usted acaba muriendo por completo en tu vida espiritual. A usted que está aquí en esta noche, que quiere recibir una sanidad, si esto no glorificara el nombre del Padre, I'm so sorry, no hay necesidad que el Padre te sane. Sino si esto que tú tienes en tu cuerpo no vas a alabar el nombre de Él, I'm so sorry, yo le pido a mi Padre que no te sane, porque todo tiene que ser para la gloria de Él. Dice la Escritura que muchos milagros hizo Jesús, muchos más milagros. ¿Saben por qué no están escritos en las Escrituras? Porque no vale la pena. Dice la Escritura que Jesús sanó 10 leprosos. Y dice: vaya, presenta su ofrenda. ¿Cuántos de ellos volvieron? Solo uno pudo ser escrito, porque los demás iban y volverían a su mismo mundo de pecado, a su mismo mundo de marginalidades, a su mismo mundo de errores. En esta noche yo no me gustaría de estar predicando a una iglesia de que no entienda esta palabra. No me gustaría de que tú te sentaras en esta silla y perdieras su tiempo, porque hay muchas otras cosas que tú tienes que hacer en tu vida. Y yo no me gustaría de perder mi tiempo tampoco de hablar con personas que no están dispuestos a acelerar el proceso supernatural del Espíritu de Dios sobre tu vida. Porque yo creo que en esta noche estoy hablando a una generación, estoy hablando a un equipo de personas que van a cambiar el destino de muchas personas. Hoy por hoy hay personas que han invertido toda su vida en la área de medicina. Si usted habla con un médico, él es muy profesional en lo que hace, ¿verdad o no? Habla con un médico, él sabe muy bien de todas las estructuras moleculares de tu cuerpo, principalmente si fue un clínico general o si fue un especialista en alguna área. Él sabe hasta las pequeñas venas que tú no puedes ver, todas ellas, él conoce todas. Si hablamos también de la especialización de los cientistas, también vamos a ver que ellos conocen muchas cosas en la parte de área tecnológica mundial. Ellos se especializaron en todo esto y a cada día toman progresos y más progresos. Hoy tú compras un teléfono, mañana tendrás que comprar otro porque ya no sirve más. Y hay muchos de nosotros que somos arcaicos, somos antiguos, somos pasados. Nunca queremos hacer un upgrade en nuestras vidas y decimos: mañana yo compro lo que tenga, cuando baratear el precio. Cuando baratear el precio ya está atrasado porque ya lanzaron nuevo equipo. Nosotros siempre, hay muchos de nosotros que siempre queremos caminar atrás de los otros. Quiero te decir que si tú caminas con esta mentalidad, no podrás ejercer la mentalidad de Dios, porque Dios nos lanza siempre adelante de todo lo que el hombre pueda crear. Porque sobre nosotros hay la palabra divina, sobre nosotros hay la estructura divina, sobre nosotros caminan los reyes y los médicos, aunque han estudiado, aunque han inventado, aunque se han hecho todo, no pueden entender que cuando ellos digan así, solamente Dios, y llega esa persona a la iglesia y el día siguiente vuelve el médico y dice así: yo no sé lo que ha sucedido, pero yo sé que ha pasado alguna cosa, porque ya ha pasado sobre tu vida en este día. Si usted ha llegado ahí al médico y ha recibido una noticia mala que le arregla el medicina esta noche, yo tengo uno que no falla, la operación de él sana, él hace lo que es necesario para que tú salgas caminando y no un milagro en tus manos. Pero para esto tú tendrás que aprender a embarazarte primero. Por la fe, Abraham, no viendo nada, recibió un milagro. Por la fe,
los grandes hombres, aunque no tocaba en nada, simplemente recibió la palabra. Hoy, en esta noche, tú necesitas ovular. Tú necesitas ovular. Porque si tú estuvieras ovulando, el Espíritu está listo ya. Porque hay palabra en este lugar, hay palabra en esta casa, hay palabra de revelación, hay palabra que va a fecundar ahora un espíritu de sanidad, un espíritu de liberación, un espíritu ahora que va a cambiar el destino de muchas personas. Porque lo que pasó, tú vas a decir así, fue un día, yo fui fecundado por el Espíritu, y aquella noche yo salí sana, yo salí dentro, yo salí con mi milagro en la mano. Aleluya, 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 aleluya. La NASA estudia los espacios. La NASA estudia el espacio. Y él ha conseguido trabajar con todos los elementos espaciales. Y están ahora acabados de llegar al planeta verde que dice unos. Y están haciendo sus pesquisas. Han logrado entender, lanzar satélites arriba, que los satélites lanzan comunicación directas con el hombre en todas las partes de la tierra. Hoy no hay dificultad ninguna. Lo que la gente ayer miraba que era imposible, que algunos cristianos o no cristianos, cientistas o no cientistas, andaban locos diciendo que era imposible. Hoy hombres después más tarde, lograron captar la atención no solamente del Yod Hei Vahei, sino lograron llamar la atención de los astros, lograron llamar la atención de lo invisible y empezaron a crear maquinarias que a través de lo invisible lanzan ondas sonoras que hoy yo y usted, a cualquiera de nosotros, hasta nuestros niños, cargan un teléfono celular porque alguien decidió creer en un proyecto. En esta noche yo quiero te invitar a creer que la gloria que va a nacer sobre tu boca, que va a implantar sobre su oído, que va ahora a hablar sobre tu boca, será una gloria que nadie y ni nadie puede hablar, porque nosotros tenemos la información de la revelación del alto. Pero yo necesitamos entender esta palabra. Una vez que tú entiendas esto, nosotros jamás vamos a caminar como caminamos. Jamás vamos a caminar como caminamos. Cuando alguien llega enfermo ante ti, tú vas a decir así: Señor, déjame ahora. Me detengas o si no me voy. Me detenga porque si no me voy. Porque hay mi palabra de salvación, hay mi palabra de sanidad, hay en nosotros palabra de liberación. Porque ahora Dios tendrás que detenerte y decir así: yo no te he creado para este plan. Tenemos que hacer como Jesús. Jesús no caminaba y sanaba a todo el mundo. Jesús tenía un montón de enfermos, tenía un plan de salvación. El Señor no tenía que tener en todos los días, porque tú has recibido la palabra de revelación, has terminado vida en usted. Ahora tú estás no solo embarazado, tú cargas la porción del Espíritu. Y ahora que tú llegas, personas tú vas a ver y el Espíritu de Dios va a decir: si no, este no, este sí, levántalo, porque esto va a ser para la gloria del nombre del Señor. Esas cosas tienen que empezar a suceder. Este fue el legado de Jesús a los discípulos. Esto fue el legado de Jesús. Y este es el legado que le estamos dando en el siglo XXI. Porque hoy ya no podemos discutir asuntos de una enfermedad. Porque si yo siento con un médico, él me va a explicar todas las moléculas del cuerpo de una persona. Si yo siento con un cientista, él me explica todo lo que una persona puede tener en el cuerpo. Y lo único que yo, ¿sabe cómo nosotros vamos a quedar? Pero no. Esto no va a pasar, ¿sabe por qué? Porque nosotros en el Espíritu de gloria, cuando les hablaron una cosa, nosotros vamos a poder decir así. Entonces funciona todo así como tú has analizado. Pero quiero te decir una cosa: si esto te falla, usted no puede hacer nada. Pero yo conozco uno que está sobre mi boca y que camina junto conmigo, que una sola palabra que yo diga se ha transformado todas esas moléculas. Porque caminamos bajo una promesa salvadora. Quizás durante muchos años no hemos escuchado esto en nuestros púlpitos, porque lo que la gente andaba contando era la historita de la ovejita, del pastorcito que sube en el púlpito para predicar el mensajito. Hoy no estaba interesado en esto. Lo que estaba interesado te va a escuchar en la televisión, en los periódicos, los apóstoles hablando, los pastores hablando, y cuando se
denomina pastores. Yo no quiero me encuadrar en un número solamente más, de un nombre más. Yo quiero entender que yo tengo un ministerio y este ministerio mío va más allá de lo que el nombre que yo he recibido, porque hay muchos nombres que cargan el mismo nombre que yo cargo. Yo no estoy preocupado con que me digan el nombre que yo tengo que cargar. Yo estoy preocupado con que la palabra que yo he recibido de mi maestro, porque una vez que yo entienda la palabra que yo he recibido de mi maestro, nada podrá detener la gloria del Todopoderoso sobre esta tierra, porque nosotros cargamos ahí. Porque yo cargo la porción del Espíritu de Dios de Abraham. Y si fuera usted, empezaba a entender y a glorificar. Si fuera usted, empezaba a exaltar. Si fuera usted, empezaba a decir: Señor, quiere decir que la enfermedad me obedece. Sí, me obedece, porque hay palabra de vida sobre mí. Sí, la enfermedad que obedece. Sí, la ruinosa que obedece. Sí, que obedece, porque tiene que caminar bajo la palabra que usted suelta. El problema es que no estamos sabiendo soltar la palabra. Usted llega en el médico, solo para apuntar puntos básicos acá. Usted llega en el médico te da un par de miradas, te da dos palabras con el médico dice: si toma esta pastilla. ¿Es así o no es? Y usted toma la pastilla y se siente bien. Y dice: ¿cómo que para ganar dinero más fácil, te toca una parte del cuerpo y dice: mira, usted está guapo, está lindo, ¿verdad? Está muy bonito, pero usted necesita esta pastilla. Usted va y toma la pastilla y se siente renovado. ¿Eso sí o no es? Y cuando llegamos a la iglesia, damos una palabra de salvación. ¿Y sabes cómo tú sales de aquí dudando de todas las cosas, de lo que el Señor quiere hacer en tu vida? Por eso no puedes recibir el milagro. Por eso no estás pudiendo tocar en el sobrenatural de Él. Porque te falta fe. Te falta creer que la pequeña pastillita del Espíritu, o la palabra que fue lanzada a través de la boca del cielo, o de la sierva que estuviese dispuesta a ser utilizada por el vehículo que es el Espíritu, usted va a tener que entender que esta palabra ella quiere germinar vida en nosotros. Si ella quiere germinar vida en nosotros, yo y usted tenemos que aprender a caminar sobre ella. Usted no se puede poner a construir. Mira, usted no puede ponerte a construir acá un edificio sin información arquitectónica. Porque usted puede hasta mismo crear una idea, pero después que construye todo, lo que sucederá con las cosas. Cuando pasan los primeros ventos, la primera tormenta, los primeros movimientos, ¿va a permanecer de pie? ¿Por qué no permanece? Porque no tuvo información, no tuvo estructura. Lo que el Espíritu hoy quiere lanzar sobre tu espíritu en este día es la información que te hace estructuralmente capacitado para manejar y manipular las circunstancias que hoy son muy invisibles a tus ojos. Porque un arquitecto, cuando llega a una construcción y le dice así: esto está mal, y otro le dice: ¿mas cómo está mal si ya está todo listo? Y él dice: no está así porque yo no proyecté así. Lo que quiero te decir en esta noche es que el Espíritu te está diciendo que va a llegar circunstancias que te van a mirar un enfermo y decir así: esto no es una enfermedad normal. En el nombre de Jesús va a salir de aquí, porque yo traigo la palabra de promesa sobre Jesús. Tenemos que entender que cargamos la palabra de promesa en ciertos asuntos. Yo y usted tenemos que nos hacer profesionales en cuestión de la palabra, porque ella que va a empezar a crear destino, a transformar vidas, a hacer con que las vidas se transformen. Han creado la AAA, Centro de Alcohólicos Anónimos. Ella, por más que trata de ayudar a la gente vaya allá, vuelve por unos días, trata de parar de tomar, trata de dejar el cigarrillo, trata de dejar las drogas, pero si no hay una participación de la palabra persuasiva del Espíritu, este hombre, esta mujer vuelve el mismo lamazal de pecado, porque no hay nada que pueda hacer mi hombre a no ser la palabra. Somos químicos del Espíritu, y si hay química del Espíritu nosotros tenemos que lanzar esta palabra. El problema es que hacemos muy analfabeto en la palabra. Y por hacerse analfabeto, nosotros no queremos ni estudiar.
No queremos hacer magisterio en la palabra. Cuando se dice que tenemos que estudiar, usted inventa 1.002.000 de excusas para no venir. Usted comienza a decir hasta que la abuela murió, siendo que ya murió a años. Usted comienza a matar a los vecinos y dice, pastor, yo no puedo porque trabajo. Yo también trabajo. ¿A cuánto aquí no trabaja? Lo que tú no quieres es tener la autoridad sobre la palabra. El enemigo está tapando tus ojos y tus oídos para que tú no escuches. Porque él sabe que el día que tú manejes bien la palabra, no vaya a haber enfermo a su alrededor, no vaya a haber necesidad a su alrededor, no vaya a haber falta de nada en tu alrededor. Porque tú cargas la promesa de Dios sobre la tierra. Hablamos sobre asuntos religiosos. ¿Sabes lo que tú sabes hablar? Asuntos religiosos. Y asuntos religiosos es aquel que yo cojo la Biblia, pongo un sandarrón y comienzo a decir, yo soy creyente. Pero lo que simplemente carga una Biblia bajo la. Tú no tienes autoridad sobre la palabra que está escrita. Hoy estaba haciendo una limpieza en la empresa. Tenía una Biblia vieja, toda rota ya. Y yo lo cojo la Biblia y dice así, digo a los muchachos, bota la Biblia, bota esto a la basura. Y yo digo, pastor, ¿cómo voy a hacer esto? Esta es la palabra de Dios. Digo, así palabra de Dios se la estuviera aquí dentro, mijo. Porque mientras está viendo este caparazón aquí no sirve para nada. Es más un libro, es más un libro. Los problemas que la iglesia ha enseñado a muchos de nosotros, que es este libro santo. El libro santo, cuando él está dentro acá, cuando él se transformó en vida, cuando ahora yo puedo utilizar, cuando la gente le escucha y dice, ¡ay, vida en esta palabra! Porque el libro en sí. Y yo miraba aquello y digo, más, ¿me explica por qué tú no quieres votar? Dijo, no, pastor, que ese pueblo usted va a usar. No. Está rota, entonces yo tampoco. ¿Para qué no va a ser este libro viejo? Bótalo. Y digo, no, bota tú. No hay problema. Porque yo ya tengo activada dentro de mí. Ya no hay problema. Ella vive dentro de mí. Porque ya no es solamente un libro antiguo. Ya no es un libro de historia. Es un libro que es parte de mi estructura gubernamental. Ya no necesito andar diciendo que soy creyente porque cargo un libro bajo mi brazo. Simplemente las palabras me denuncian. Simplemente mis actitudes me denuncian. ¿Quién yo soy? ¿Y a quién sirvo? Mis hijos me denuncian. Quiero que te decir, bienvenido al club de los que son denunciados por la palabra de la verdad y de salvación. El problema es que cuando tú usas tu palabra, nada sabes si tú eres o no eres. Tú eres un aborto. Hay mucha gente que es aborto. ¿Sabe que la gente que viene a la iglesia y comienza a se embarazar? Y principalmente las mujeres que ya perdieron hijos, quedan todas felices. Wow, yo voy a tener el hijo, estoy embarazada. Ay, qué lindo, pastor, ore por mí. Y de repente escuchan la noticia, perdió, fue un aborto. Así son muchas personas en la iglesia, un aborto. Viene, escucha la palabra, llora, siente la presencia del Espíritu, pero no consigue mantener eso en su vientre, no consigue mantener esta palabra activa. En esta noche quiero te invitar, jóvenes, niños, hombres, mujeres, por favor, embarázate, porque el embarazo produzca vida, que tú le das luz a millones y millones de personas más, porque en ti hay vida y hay palabra de salvación. Y si la hay, yo y usted deberíamos alegrarnos, yo y usted deberíamos gritar, saltarnos y regocijarnos en el Señor. Ya no es un asunto religioso, ya no es un asunto que yo y usted sentamos acá para discutir más asuntos bíblicos. Cuando entonces aquí estoy entendiendo que para recibir un milagro tengo que tener palabra. Las células que viven dentro de usted tienen que empezar a surgir ahora con fuerza. Ella tiene que vencer todo aquello que está muerto dentro de ti. Todo lo que está muerto. Lo bueno que tenemos la vacuna. ¿Quién es la vacuna contra estos malos hábitos, malos deseos? ¿Dónde está la vacuna? ¿Dónde es la vacuna? Ella se llama aquí. Julio le puso el nombre, le puso un apodo de Cristo me enseña. En esta noche lo que tiene Cristo me enseña aquí, comienza a alabar, comienza a glorificar, dice, ya no puedo me enfermar, ya no puedo me sentir mal, porque yo cargo a Cristo me enseña, y ahora que me
necesita, yo la implanto en mi cuerpo y ella crea anticuerpos rápidamente, crea inmunización contra una enfermedad. Solo uno puede producir inmunización contra una enfermedad, y eso se llama Yeshua HaMashiach. El que puede inmunizar contra toda la enfermedad del pecado. Ya no va a empezar a sentir deseos locos, ya no va a empezar a sentir afanes funcional en tu cuerpo, porque ahora ya no es un asunto más de lo que yo escucho. Ahora yo tengo que aportar muchas de las veces palabras, yo tengo que muchas veces decir, no corro esta palabra, principalmente cuando tú estás viviendo en este proceso de cambios radicales que está viviendo nuestra iglesia. Mucho cuidado con lo que escucha, mucho cuidado con lo que han oído, porque lo que estamos viviendo es una estructura de cambios completamente forzado por el Espíritu en esta hora, pero dependiendo de lo que usted ahora recibe, podrá causar muchas enfermedades, podrá causar muchos abortos. Pero en esta noche yo te invito a cerrar tu oído y decir así: esto no entra, esto no va a hacer relaciones conmigo, esto no tiene relación conmigo, porque yo cargo uno que ya me ha embarazado primero. Yo tengo mi mente llena de la palabra, yo tengo mi mente llena del Espíritu, yo tengo mi mente llena del honor del Espíritu de Dios. Y yo lo aconsejo a cada uno de ustedes. Estamos viviendo un proceso de cambios estructurales en esta casa, pero son cambios que Dios está haciendo, y toda la área, dice el apóstol Franco, tiene que estar completamente esterilizada, porque va a haber milagros sobrenaturales en esta casa. Ya no es un asunto de que tú vengas a la iglesia y simplemente escuches una palabra. Ahora es asunto de que tú vengas a la iglesia y hables de un asunto correcto, de una información correcta. Póngase en pie esta noche. Cuando venimos a buscar tu milagro en esta noche? Cuando venimos a buscar un milagro en esta noche? Cuando has entendido que tú no puedes abrir tu oído, no puedes estar abriendo tu oído a cualquier persona? Parece que usa una palabra tan pronto indecente, pero usted no te puede sentar de vez en cuando con las piernas abiertas, porque puede venir uno y abusarte, hacer abuso contigo. Yo te invito a cerrar las piernas espirituales y decir: yo no me voy a abrir mis piernas para cualquiera, porque puede venir uno y tratar de hacer un abuso contigo. En esta noche el Espíritu te dice que Él quiere charlar contigo, charlar en tu oído, charlar en tu cuerpo. Él sabe a dónde está el punto negativo, la célula que ya no produce más vida. Pero en esta noche Él quiere entrar en esta célula. Él está demandando sobre tu oído en esta hora del embarazo. Abre la ventana del Espíritu en esta hora. Abre la ventana de la fecundación, porque va a haber la penetración del Espíritu sobre ti en este momento. Y yo te invito a ubicar tu oído no al centro de las informaciones de lo que el mundo está haciendo, sino al centro de la información del Espíritu. En esta noche, si hay alguien de fe que ha llegado a esta casa y que necesita una oración de milagro, yo me gustaría que usted viniera aquí al altar rapidito mismo, y decir: Señor, yo quiero ministrar hoy, entregar todos mis complejos, todo lo que yo necesito, mi milagro, Señor, que no puede hacer un asunto más de cualquier cosa, ya es un asunto serio. Yo necesito de Él en mi vida hoy, ahora, right now. Señor, si tú permitís alguna cosa en cuerpos acá, es porque necesito ser fecundo un milagro en tu vida. Un día Bartimeo gritó: porque no estaba en el proyecto de Jesús, pero Él consiguió arrancar de Cristo un milagro que dicen que no estaba en el proyecto. No estaba en el proyecto. Así usted no puede estar en el proyecto, pero en esta noche puede ser ofensivo en la forma de creer. El Señor va a comenzar a arrancar de las garras de
sobrenatural en esta hora del Señor. Esta hora estamos cada vez pasando amor con Dios. Yo puedo escuchar. Padre, todas las células que necesitan una restitución, todas las células que necesitan cambios interdimensionales en esta hora, ser restaurados, levantados con vida en esta hora. Yo te pido en el nombre del Espíritu, en el nombre de Juan Kodesh, en el nombre de aquel que puede hacer todas las cosas. Yeshua, tú lo hiciste y tú hiciste la medicina de tus discípulos, implantados sobre ellos. Yo quiero ver esta noche funcionando en esta casa. Yo no sé la necesidad, yo no sé lo que necesita estas mujeres acá que vienen a orar, entregando con sinceridad todas sus dolencias, todas sus enfermedades, todas sus necesidades en esta hora. Ellas vienen, Señor, con una fe, y esta fe tiene que producir en este momento a través de la medicina Cristo en esta hora, cambiando todas las estructuras moleculares en este momento, funcionando con una autoridad de milagros en esta hora. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo sé que tú me enseñas, yo sé que tú me libertas, yo sé que tú que a través de la palabra lanzada en esta noche ves milagros acontecer y cuerpos acá. Hay espíritu de sanidad en esta casa. 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 Yo puedo creer, yo creo, yo puedo ver, yo puedo sentir este espíritu de sanidad en esta casa en esta hora. Dios está sanando, yo estoy liberando en esta hora. Comienza a ver tu milagro en esta noche. Comienza a ver tu milagro en esta noche. Comienza a sentir tu milagro en esta hora. Tu pasión de las venas. Comienza a sentir ahora tu milagro pasando todos los senderos de lo que está oscuro, lo que está pareciendo necesario. Se libera de tu cuerpo en esta hora. Comienza a sentir. Oh, Shabaranaya. La ADN de Cristo está pasando en este lugar. Quizás, Señor, yo soy simplemente el vehículo de transferencia sobre mi cuerpo. Yo no soy nada, Padre, pero tú eres todo. ¿Sabes, Señor, dónde están las moléculas que una ya no quieren obedecer las funciones hormonales del cuerpo en esta hora? Pero yo te pido en este momento, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, repasando ahora un espíritu que ignando todas las células, Señor, que están muertas en esta hora, para arrancarle el local en este momento, que es comience a producir vida, vida y vida en abundancia en esta noche. Vida, 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 todo lo que está mal en este cuerpo en este momento, en el nombre de Jesús, en las áreas, en la familia, en todas las áreas en esta hora. Señor, que sea representación en la casa, sea representación en la familia en este momento. Yo declaro en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua HaMashiach en esta hora. Yo declaro sanidad, 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 sanidad del Espíritu Santo, sanidad del Espíritu Santo. Un fuego sobrenatural sobre el cuerpo, una llama sobrenatural sobre su mente, una llama sobrenatural. Señor, aporta todo lo que fue escuchado que no pertenece, aporta todo, Señor, en esta hora, todo un aborto, venga un aborto espiritual en este momento, palabras que no pudo ser escuchadas, y que fue escuchada, y que fue que se las también restaurada, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Yo declaro en este momento la aborto del Espíritu sobre toda la palabra mal escuchada en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en esta hora yo declaro aborto de oído en este momento, que lo que nace en esta hora son regulación del Espíritu, son espirituales en este momento, todos espirituales en el nombre de Yeshua. Shalakanda Ramanayas. Oh, Rabashekanda Ramanayas.
Padre, en este momento, oídos sanos, oídos abiertos, oídos ahora completamente receptibles a la información espiritual en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro un descendimiento del Espíritu sobre este cuerpo. Aún que hay necesidades ahora, aún que hay informaciones que están vacías, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro una misión de nuevo alcance. Arranca todo lo que no puede ver este hombre, arranca todo lo que no puede ver en esta casa, todo lo que no puede ver en su sentimiento, en la familia, en esto arranca el dedo, Padre, pon el dedo contra esta noche, porque yo creo que sobre él, Señor, está escrito la palabra de verdad, sobre él está escrito, Señor, el ministerio de la verdad, sobre él está escrito los milagros que va a suceder en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Información
revelaciones, información de sanidad en esta hora, Señor, diciendo que no es poderónica, diciendo que toda enfermedad, por esta noche, Padre, yo no sé cómo sanar, quizás no tengo idea, Padre, de enseñar, no se lo ha hecho, pero Señor, una cosa, tú eres el médico de los médicos, tú eres el sanador, Señor, estoy predicando a mi nombre, no es mi nombre de esta noche, Jesús, es tu nombre, Jesús, es tu nombre que estoy hablando en esta hora. Yo declaro que esta hora, Padre, desde la ventana que los ojos, hasta hacer unas estructuras más esculpidas, y su cuerpo, las moléculas, Padre, que no pueden ser comunicadas, a no ser a través de un comportamiento sencillo de una con la otra. En esta hora yo declaro que estas moléculas comiencen a producir información y comiencen a lanzar ahora sobre esta sobre la magnificadora, sobre todos sus cursos, comiencen a producir ahora una adrenalina de milagros, una explosión de milagros, comienza a producir el ritmo que ha perdido, comienza a producir ahora las venas, lo que necesita para que no se vaya, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. En esta campaña yo creo, Padre, en el sobrenatural, yo creo en el sobrenatural, yo creo que tus manos, Señor, están tocando sobre mis manos, y estoy haciendo milagros, y estoy haciendo anormal de que normal para usted, para el hombre, para el comportamiento humano en esta hora, y yo declaro en esta noche comportamiento espiritual en el nombre santo de Jesús, en el nombre santo de Jesús. Aleluya, aleluya. Señor, protege. Produce, Señor, una protección espiritual. Señor, cierra sus oídos contra todas las hechanzas, contra todos los ataques, contra toda la mala información, contra todos los elementos emocionales e informativos que han de recibir esta mente sin oído todavía. Señor, todavía están en un proceso de la inocencia, pero Padre Santo, yo te pido, embaraza este oído con tu palabra. Embaraza, Señor, esta mente con la información espiritual, porque después de todo eso suceder, nada podrá detener la gloria de tu nombre sobre la vida de esta niña. Y en esta noche, Padre, yo declaro, Señor, una nueva visión, un nuevo comienzo, una nueva historia, Señor, una historia escrita conforme a los deseos moleculares de tu visión para esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro sobre su mente, yo declaro sobre su vida, yo declaro sobre su cuerpo en esta hora, Padre, una dimensión sobrenatural del Espíritu, Padre Santo. Yo declaro sobre Nico, Dios Santo, sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su oído en esta hora, porque ahora entra toda la información espiritual. Señor, madurez para este evangelio que el Señor está llamando, madurez para esta hora que el Señor está llamando, más Señor, que recientemente está trabajando, que su espíritu, que su oído está encendiendo información, y esta información está latiendo sobre su comportamiento de esta hora, invadiendo la estructura de su comportamiento natural de esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Yo no tengo que reconoce, Señor, que está siendo embarazado a través del Espíritu por la impulsión del nuevo conocimiento extraordinario de la nueva dimensión del Espíritu. Yo declaro que esta hora sobre todo su cuerpo, sobre todo su mano, sobre toda su palabra, sobre toda la vida, Dios, todo lo que puede ser, todo lo que está activado acá, yo declaro que esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro una visión nueva, una visión amplia, una visión que no pasa, todo lo que es conocimiento humano, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, nosotros en un lugar comenzamos a mirar lo que tenemos o lo que hacemos. ¿Es verdad o no? El Señor no mira de esta forma, Él mira lo que tú serás, pero desde un presente, no desde un
futuro, mas desde el presente. Nosotros tratamos de ver nuestro presente como futuro. Pero en esta noche yo te invito a caminar 10 años a lo que estás viviendo ahora. Yo te invito a sembrar 10 años lo que va a ser mañana, no lo que está haciendo ahora. Yo te invito a usted a caminar no lo que puedes ver ahora, sino lo que verás a 10 años adelantado. Porque cuando tu mente producir esta participación en el área gubernamental, espiritual, usted empezará a ver lo que otros no pueden ver. Usted va a empezar a sentir lo que otros no pueden sentir. Usted va a empezar a caminar como otros no pueden caminar. Tome vuestros asientos un minutito.